Bueno, voy a comenzar diciendo esto. Te mostrabas un poco decepcionado por el debate. Sí, más porque que decepcionado, no esperaba mucho más de eso. Claro, yo tampoco esperaba más de lo que se vio. De lo que se vio, sí. Estamos en la campaña. En materia económica hemos hablado muchas veces que en campaña lo que dice un candidato hay que multiplicarlo por 0,2 a lo mejor. Totalmente de acuerdo. Pero lo que sí es objetivo es que la situación económica tampoco puede esperar eternamente la toma de decisiones, esperando que llegue diciembre que está tan lejos. Así es. El gobierno, cuando se recuperó digamos, del shock que significó el resultado de las elecciones primarias, adoptó toda una serie de medidas, básicamente control cambiario, y nosotros allí sostuvimos en su momento que eran medidas que en realidad iban en contra de lo que eran sus convicciones, pero que obviamente no había otra opción que tomar ese tipo de decisiones. Entonces hoy uno se podría preguntar, bueno, transcurrido un cierto tiempo, ¿qué sucedió? ¿Qué tan exitoso fue para lograr su objetivo? Y yo diría, bueno, para lograr el objetivo de generar cierta calma en el mercado cambiario, que cuando hay calma en el mercado cambiario da la impresión de que en la sociedad hay más tranquilidad, en realidad el gobierno puede decir, bueno, hemos calmado relativamente esta situación. Cuando uno mira la evolución de las reservas internacionales, hay 4 o 5 cosas que uno debería decir para ver qué tan exitoso o no ha sido este intento de frenar la volatilidad cambiaria. Yo diría, la primera es qué pasó con los saldos de depósito en dólares. La segunda es qué pasó o qué puede llegar a ocurrir con los depósitos en pesos que se puedan pasar a dólar. Luego, qué pasa con el pago de la deuda en dólares del sector público y qué sucede con la compra de dólares, ¿no? Entonces uno revisando eso dice, bueno, primero, ¿qué pasó con los depósitos en dólares? En realidad, después de unos días en los cuales había mucho temor y había mucha gente que iba antes que abrir el banco a ver si le daban el dinero, en realidad, eso que se podría llamar que es como una especie de salida, un goteo, en realidad fue reduciéndose y de hecho, el último día hábil de la semana pasada fue el día en que menos bajaron los depósitos en dólares, si bien han bajado. Ahora, de lo que queda, del total de depósitos en dólares, digamos, en el Banco Central hay aproximadamente 8.000 millones de dólares, que es el encaje en la cuenta corriente de los bancos en el Banco Central. Y los bancos tienen entre 4 y 5.000 millones más de dólares en disponibilidad para responder. ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, que los bancos están bastante líquidos en dólares. Además, los préstamos que han otorgado son a empresas que exportan o que tienen, digamos, facturación en dólares. De manera tal que está solvente no tienen problema. Alguien puede decir, bueno, pero no está toda, si todos fueran a buscar dólares, a todos a comprar dólares y todos a retirar los dólares, no habría. Bueno, eso en ningún lugar del mundo es así, porque el principio por el cual funciona el sistema financiero general es que, obviamente, recibe depósitos y presta y hay un efecto de multiplicación allí que tiene como consecuencia que si todos van a buscar sus depósitos, obviamente no los tiene. Por eso es que la confianza es un elemento central en el funcionamiento del sistema financiero. Pero entonces digo, por un lado, ha disminuido la gente que va a retirar los dólares, por otro lado, tiene el Banco Central los encajes del sistema por los depósitos en dólares, los bancos tienen cierta cantidad de dólares para responder y a su vez uno podría pensar que en la salida de dólares que estaban depositados a plazo, bueno, hay un efecto que se llama stock, es decir, salieron los que más miedo tenían, ya salieron, de manera tal que es razonable que la importancia de la salida de depósitos en dólares vaya disminuyendo. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué sucede con los depósitos en pesos? ¿No será que los depósitos en pesos pueden correr a buscar tipo de cambio? Bueno, ahí opera la restricción a la compra de moneda extranjera. Solo los particulares y solo hasta $10.000 mensuales pueden comprar. Entonces eso es lo que explica que los depósitos en pesos, aunque bajen, no bajan significativamente, ¿no? Entonces ahí hay otro elemento que uno permitiría afirmar, bueno, esto se puede permanecer cierto tiempo. Después está la deuda que el Estado tiene. Bueno, el Estado resolvió reperfilarla, como se usa decir ahora, compulsivamente, de manera tal que ahí tampoco hay una presión importante. Y entonces
digo, esto quiere decir que no va a haber ningún problema en el mercado cambiario hasta diciembre. No, nosotros hemos dicho varias veces que puede ocurrir, porque puede ocurrir como consecuencia de que detrás de todo esto tiene que haber un cierto clima de confianza, de lo contrario pueden ocurrir ciertas situaciones que alteren esa paz, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles pueden ser las situaciones? Y ahí voy a lo que vos decís. ¿Esperamos que vengan las elecciones para ver cuáles son los escenarios probables o podemos intuir algunos de ellos? Entonces yo digo, tenemos las elecciones, la primera vuelta, y la pregunta es, bueno, si hay segunda vuelta, vamos a seguir en un clima de incertidumbre, los candidatos van a seguir diciendo lo que decían, seguramente se va a profundizar la confrontación y algunos de los que no participen de la segunda vuelta expresarán qué les parece que sería mejor, cuál de los dos que pasen gane, etcétera, ¿no? Pero, digamos, ese es un escenario. El otro escenario es que no haya segunda vuelta. Hay algunos que han sugerido, y las encuestas parecen indicar eso, aunque con mucha frecuencia se equivocan, pero parece indicar de que no, que a lo mejor se podría resolver en primera vuelta y que el próximo presidente sería Alberto Fernández. Si eso es así, yo diría, si eso ocurre, la pregunta es, ¿Alberto Fernández el día siguiente que gane la elección de presidente va a decir lo que piensa hacer o no? Porque hasta ahora no ha dicho lo que piensa hacer. Porque decir simplemente que voy a poner dinero en el bolsillo de la gente, o decir que al mismo tiempo que voy a procurar un boom exportador con tipo de cambio alto, voy a recuperar los niveles salariales, digamos, hay demasiado... Y al mismo tiempo vamos a alimentar el consumo. Y vamos a aumentar el consumo interno. Digo, hay demasiadas contradicciones internas en ese discurso, solo explicables en el contexto de intentar, digamos, subyugar a los electores, y que es legítimo además que eso sea así. Ahora, al margen de lo que diga, hay dos o tres cosas que a mí sí me gustaría puntualizar. La primera de ellas es que Fernández va a asumir con pocas reservas en el Banco Central. Los otros días veía una estimación que dice que las reservas, aproximadamente, que se empieza a usar el término reservas netas, por decir a qué puedo apelar en caso de que tenga que disciplinar el mercado, que estaría en el orden de 13 a 15 mil millones. Ahora, si uno a esos 13 a 15 mil millones le va sacando lo que día por día está, bueno, va a llegar con un nivel de reservas de, digamos, 5 mil millones. 5 mil millones es un nivel de reserva bastante bajo. Es decir, esa restricción la va a tener. O sea, que algo va a tener que decir sobre qué va a hacer con ese tema. O va a profundizar la restricción a la compra de moneda extranjera, o va a desdoblar el mercado cambiario para tener, digamos, que camine por un lado el comercial y por otro lado el financiero, experiencias que Argentina ya ha tenido y que algunos cuidados deberá tener. Ahora, va a estar entrando al año 2020, y en el año 2020 probablemente logre que el Fondo Monetario libere el desembolso que no ha liberado, alegando de que Argentina cumplió con las metas que tenía que cumplir para esa liberación, ¿no? Que fueron anteriores a la corrida cambiaria. Ahora, el Fondo Monetario casi con seguridad va a decir, bueno, pero hablemos de todo, vamos a tener que renegociar todo. No porque el año que viene Argentina tenga que cancelar el pasivo con el fondo en montos significativos, porque en realidad va a ser en el año siguiente ese problema. Pero digamos que lo menos que puede pretender un acreedor como el fondo es, mire, vamos a despejar el panorama, a ver cómo usted va a pagar lo que debe. Claro. ¿No? Allí eso es central, porque sin eso es muy difícil que logre, digamos, acuerdo con los acreedores privados. Los acreedores privados van a decir, bueno, yo puedo, digamos, renegociar algo, más allá de que sea esto que se usa a la uruguaya. Eso no hay que darle mucha importancia, pero son situaciones distintas, lo mismo cuando se habla de Portugal. Pero digo, en realidad lo que el acreedor va a decir, bueno, che, iré a cobrar. Claro. Iré a cobrar los intereses. Entonces, para eso, bueno, la figura de que el Fondo Monetario haya acordado, yo diría es casi una condición sine qua non. Ahora, va a renegociar todo, va a reestructurar con la acreedores privados. Ahora, ¿qué va a hacer con la inflación, con la cuestión fiscal, con el nivel de actividad y con el poder de compra de los salarios? Eso es un plan
general. Nosotros hemos dicho acá muchas veces que ni se puede ni pensar eso si no hay un acuerdo de sectores y digamos, de partidos políticos y de sectores sociales que sea capaz de soportar decisiones que puedan afectar intereses de alguno de los que se sienten en la mesa. Eso no está claro cómo lo va a hacer. Yo opino lo mismo que vos, teniendo en cuenta la heterogeneidad y los intereses que prevalecen en un consenso de las distintas partes. Va a ser muy difícil. Además, muy el difícil. sector público tiene por delante una tarea en materia fiscal que es muy complicada. Es muy complicada. Si eso no se logra, si no se logra eso, Fonseca, lo hablamos el año que viene.